Gracias y ahora vamos a proceder a la presentación de la mesa. Pues ya tenemos aquí virtualmente a todos nuestros 4 ponentes. Simplemente comentar a la audiencia y al público asistente que el hilo conductor de las jornadas, como bien sabéis, es la transformación sanitaria y por eso hemos querido contar con la experiencia de Galicia, una comunidad autónoma vecina, que en el uso de su plataforma digital de Telea para el seguimiento de pacientes crónicos y también para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con COVID-19. Además, también hemos querido resaltar la importancia de la comunicación y de la información en tiempos de pandemia y le pedimos a la Unidad Militar de Emergencias que nos cuente cuáles son los principales aspectos de una comunicación eficaz del riesgo biológico. Y, como no, también hemos querido difundir el trabajo de nuestros profesionales, exponiendo lo realizado en el área de gestión clínica de Farmacia Hospitalaria de Luca, cómo se han adaptado a la nueva realidad. Y, por último, también hemos querido poner en valor el trabajo de los profesionales de medicina intensiva, es decir, de aquellos profesionales que estamos diciendo que están en primera línea a través de la vivencia de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario San Agustín de Avilés. Y, bueno, pues una vez presentados, decir a la audiencia que vamos a dar paso a las 4 comunicaciones, que luego daremos paso al turno de debates y de preguntas, que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que las trasladaremos a los ponentes en medida que tengamos tiempo. Pues bueno, sin mayor dilación, porque tal y como decía la directora general, vamos a dar paso a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas, y la primera ponencia se denomina Telea, innovando en el diagnóstico y seguimiento de la COVID-19 en Galicia. El ponente es Alfonso Alonso Fachado, subdirector general de Gestión Asistencial e Innovación del SERGAS, Servicio Gallego de Salud. Muchas gracias, Alfonso. Adelante. Muchas gracias, Eugenia. Y gracias a ti en nombre como presidenta de Pascal y a Pascal por habernos invitado a compartir con vosotros una herramienta en la que tenemos puesto muchas esperanzas, que llevamos tiempo trabajando y espero que en estos 15 minutos pueda comunicaros lo que está significando para nosotros, ¿no? Como bien indicaba Elena Llorente, la directora general, en el podio del envejecimiento español y europeo se sitúan tanto Asturias como Galicia y Castilla y León, ¿no? Vemos aquí el indicador de envejecimiento, un poco para que conozcáis cuál es la situación de partida de Galicia, ¿no? Es una población muy envejecida, en el que 1 de cada 4 personas gallegas tiene más de 65 años. Actualmente, estos son datos de enero de 2020, y que además hay un problema adicional, que es que 126.600 personas de más de 65 años viven solas. Esto nos crea un problema muy importante que tensiona la asistencia sanitaria, ¿no? Tenemos población envejecida con un cambio generacional, un cambio de familiar, en donde previamente, hace unos años, el núcleo familiar era formado por núcleos grandes donde convivían padres, hijos y abuelos. Ahora mismo están conviviendo muchas personas solas, ¿no? y mayores. Por eso, hace unos años se decidió que había que plantear un nuevo modelo de atención, ¿no? Y en este punto se intentó trabajar con un modelo de gestión de la cronicidad, con una plataforma tecnológica que permitiera monitorizar a los pacientes, ¿no? Como veis ahí, Telea es una unidad, una plataforma que permite trabajar coordinadamente entre atención primaria y hospitalaria en un seguimiento compartido, de forma que tengamos capacidad de ser proactivos y adelantarnos a los episodios de agravamiento de los pacientes. En resumen, como os había dicho, conseguimos 2 objetivos con esta plataforma. En primer lugar, telemonitorizar a los pacientes, tener la información de los pacientes en el ordenador del equipo sanitario responsable de cada paciente, ya sea en primario o en el hospital. Y, en segundo lugar, nos permite hacer un seguimiento compartido y crear un proceso asistencial sobre determinadas patologías. Esta plataforma, quiero empezar por daros unos datos. La plataforma Telea no es una plataforma que nos hayamos inventado ayer, ¿no? De hecho, es una plataforma que tiene ya un recorrido, que ha sido, tiene estos premios, ¿no? Es finalista de los premios europeos Procura Awards de 2016. Está
identificada por Indra como una de las 12 tecnologías emergentes de mayor impacto en el año 2017 y ha tenido unos premios de redacción médica en Sanidad Galicia también, ¿no? Quiero decir que llevamos tiempo trabajando con ello, con lo cual es una herramienta que está bastante madura y en la que os puedo decir que actualmente todos los centros de salud y todos los hospitales de Galicia tienen disponible Telea para ser utilizada en sus pacientes. El total de la población gallega está con disposición de ser incluida en una herramienta como Telea. Y esta es la progresión que tenemos de inclusiones, ¿no? Empezamos hace algo más de 2 años con un paciente. En abril de este año había 5.000 personas en el histórico de Telea incluidas y como podéis ver desde abril hasta noviembre de estos últimos 6 meses ha supuesto un despegue importantísimo. Os lo contaré después porque esto es, como todos supondréis, en línea con la inclusión de pacientes en COVID positivo. ¿De dónde venimos, no? ¿Cómo se ha desarrollado todo esto? Bueno, esto ha salido y ha partido la idea pues hace aproximadamente 10 años, cuando el Servicio de Salud de Galicia concursó en unos proyectos de compra pública innovadora, en el cual eran 90 millones de euros de presupuesto total, con multitud de proyectos que se trabajó en una línea de desarrollar sistemas que no existían, ¿no? Que dieran respuesta a las necesidades que teníamos en aquel momento y que preveíamos que podíamos tener, ¿no? Porque esto, os imaginaos, en el año 2010, gente ya muy avanzada a lo que sucedió posteriormente, se planteó cómo podía ser el futuro y a partir de estos proyectos, de este planteamiento de cuestiones a futuro, pues surgió un montón de proyectos que se han desarrollado, ¿no? El punto de atención móvil, que es un proyecto que tenemos acabado ahora mismo, y todos estos, una plataforma de explotación de datos, una inteligencia artificial que también dispone el Servicio Gallego de Salud, y veis aquí también a Telea, ¿no? Esto es para significar que es un conjunto de proyectos que nos llevan a modernizar toda la asistencia sanitaria y todos los procedimientos asistenciales. Voy a describiros ahora paso por paso lo que es Telea. Y una cuestión importantísima que yo creo que es fundamental en este proyecto de Telea es que los datos no van a una nube. Los datos que el paciente incluye desde su domicilio van directamente a la historia clínica electrónica. Con lo cual, cualquier dato que un paciente desde su casa mete en este momento, inmediatamente es visto o puede ser analizado por un profesional sanitario dentro de un hospital o en su centro de salud. Esto nos parece fundamental porque vincula la historia clínica del centro sanitario con el domicilio del paciente, ¿no? No hay cuestiones intermedias, no hay plataformas ni inclusiones intermedias que puedan después derivar a un posterior plataforma, ¿no? Y establecimos también niveles de control. Después lo entenderéis, los niveles de control es porque queríamos definir para cada indicador, para cada biomedida, cuál sería el indicador de control de un paciente. Y entonces, en cada variable, tanto de glucemia, de glucosa basal, de tensión arterial diastólica, de sistólica, de toda la variedad que tenemos, establecimos cuál sería aquel desvío del rango que sería moderado, con lo cual hemos puesto un color amarillo, o que sería un desvío del rango de desviación muy importante, con lo cual sería en color rojo. Y esto es importante para entender después que los controles amarillos los va a resolver la parte de enfermería y los controles rojos los tendría que resolver el personal facultativo, no los médicos. Y esto es pues la joya de la corona, ¿no? Que es la unidad central de control. Así es como lo ven los facultativos y el personal de enfermería, su unidad de control. Aquí podemos ver de un solo vistazo por un código de colores a 9 pacientes seguidos en Telea. Podríamos, en función del tamaño que le mostremos, podemos ver hasta 24 pacientes en una pantalla de ordenador seguidos por Telea y identificados por un código de colores. Aquí podéis ver, pues las distintas variaciones en función de cómo está cada biomedida, el pulso por minuto, la saturación de oxígeno, la glucosa, el peso, el FEF, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica. Pues todas estas variables se van registrando por el paciente y van indicando un código de color que diariamente o en el momento que nosotros le digamos, informa al personal sanitario de cuál es la situación en vivo de ese paciente, ¿no?
Hay una cosa importante que el profesional puede también discriminar y si damos a estas pantallas, a estos colores de aquí, nos quedaría solo el grupo de los pacientes que tienen alguna alteración, eliminando el resto, ¿no? Y esto aporta mucha flexibilidad y aporta mucha facilidad en el manejo de los casos, ¿no? Y además, bueno, después os comentaré que tenemos también capacidad de otras opciones, ¿no? Pero me gustaría que os quedaréis con esa idea, ¿no? Que nosotros podemos, un paciente, o sea, un médico puede ver 24 pacientes, cuál es su situación actual de un solo vistazo, ¿no? Y también tenemos, también es una pantalla, bueno, real de Telea, ¿no? Tenemos capacidad de identificar por ejemplo, este es un registro de un paciente con diabetes, donde podemos ver que cada paciente puede apuntar cuál es su valor de glucosa basal preprandial y postprandial, las raciones de hidratos de carbono, las raciones de insulina, si ha hecho ejercicio o no, y incluso incluir observaciones, ¿no? En este caso nos dice que ingirió 300 calorías con un sobresacarina o en el gimnasio corrió 20 minutos. Bueno, pues estas pantallas, esta información no solo está disponible por parte de los profesionales sanitarios, sino también por parte del paciente. El paciente puede acceder también a toda esa información y os parecía fundamental porque hemos visto que estas herramientas también empoderan al paciente y mejoran el seguimiento y el control de su enfermedad. ¿Qué biomedidas podemos evaluar nosotros? Pues todas estas y probablemente más, ¿no? Ahora mismo estamos incluyendo otras nuevas, pero podemos incluir la presión arterial, el peso, la glucemia basal, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, el INR y la temperatura. Tenemos capacidad para incorporar más, pero con estas 8 variables nos llega de forma muy amplia para cubrir la mayoría de los perfiles. Y sobre estas medidas también es importante que sepáis que tenemos distintos modelos de seguimiento. Nos interesaba mucho que este modelo fuera equitativo y lo pudiésemos extender al mayor número de personas posibles. Con lo cual, veíamos una limitación, es que si nosotros proveíamos a los pacientes de los dispositivos, no podríamos hacer una extensión suficiente, ¿no? Y aquí la equidad consiste en que en todas las personas del SEGAS y las con SERGAS pueden disponer de este procedimiento de Telea siempre que algunos de ellos adquieran un dispositivo, ¿no? Que normalmente es un tensiómetro o es un termómetro. Como veis aquí tenemos un modelo en el cual el paciente incorpora sus datos de forma manual, el paciente en su teléfono móvil, lo veremos después, incorpora sus datos mediante un registro, una contraseña que le va al móvil. Entonces, en su móvil tiene el contacto directo con el centro sanitario. Por otro lado, nosotros también tenemos maletines que con un concentrador de señal, sobre todo lo utilizamos al alta hospitalaria, en pacientes que han estado en interna o en cardiología, que puedan llevar al domicilio un maletín con dispositivos, con una báscula, con un tensiómetro, con un pulsioxímetro y están conectados mediante Bluetooth con un concentrador de señal. Entonces, cada medición que se haga en el paciente en su domicilio descarga directamente en Telea. Y por último, vamos a tener en los próximos meses la capacidad de que, utilizando el móvil como un concentrador de señal, pueda el paciente adquirir un dispositivo con medición de Bluetooth y que funcione igual que esto, ¿no? Por eso todavía no estamos en disposición de tenerlo y ese es a medio plazo lo que conseguiremos. Podemos también incluir cuestionarios, ¿vale? Y nos parece importante también incluir cuestionarios, pues todos estos y muchos más. Tenemos una gran variedad de cuestionarios con el objetivo, como os decía yo, de ser proactivos y no esperar a que el paciente pues empeore para empezar a activar todo el régimen, todo el mecanismo de actuación. Y también tenemos la capacidad de comunicación por los pacientes. Esto me parece también muy importante. Podemos establecer mecanismos de comunicación por correo electrónico entre paciente y profesional, todo en el entorno de historia clínica electrónica. Podemos también hacer una llamada telefónica y a partir de este mes de diciembre tendremos disponible la videoconferencia también gestionada desde Telea. Un paciente que esté en Telea, el médico o la enfermera puede conectar directamente desde la historia personal por videoconferencia con estos pacientes desde el próximo mes de diciembre. Oiréis hablar de los perfiles de Telea. ¿Y por qué? Porque nosotros nos hemos planteado que queríamos homogeneizar la atención a los pacientes. Entonces, hemos creado perfiles, ya lo veréis después, de atención a los pacientes, porque queríamos que toda la atención fuera homogénea.
Y en este sentido hemos creado grupos de trabajo a nivel de Sergas que permitieran coordinar y definir perfiles para todo el sistema público sanitario, ¿no? Y cada perfil va con unas variables de control, cuestionarios, horarios, intervalos de seguimiento, pero que también son completamente flexibles y configurables en función de lo que el paciente o el profesional necesite. Así tenemos actualmente todos estos perfiles, el perfil de TeleaCovid, un perfil de residencias sociosanitarias en el cual nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes, de los internos, midiéndole, pues variables como temperatura y tos o síntomas COVID, fundamentalmente. Tenemos un perfil de seguimiento de pacientes COVID positivo. Tenemos un perfil de implantes cardíacos. Aquí tenemos en este perfil dispuesto de forma que toda la información de marcapasos y desfibriladores está conectada con Telea. Cada semana se vuelca información en Telea y los médicos, cuando un paciente va a urgencias, puede ver cuál es el funcionamiento de ese implante cardíaco. Tenemos un perfil de cirugía bariátrica para personas que han hecho esta cirugía. Se le da un alta pues a unos días y se hace un seguimiento en el domicilio de unos 15 días. Tenemos perfil para diabetes mellitus 1 y 2, tenemos perfiles específicos para hipertensión arterial, tenemos un perfil de POC, un perfil de insuficiencia cardíaca, un perfil de crónico complejo, de enfermedad crónico complejo, un perfil de seguimiento de la terapia anticoagulante del TAO y un perfil individualizado en el que el profesional puede incluir todas estas variables y hacer su propio perfil. Pero seguimos avanzando en esta línea y tenemos también, en el próximo mes de diciembre y enero tendremos listo un perfil de rehabilitación cardíaca. El paciente en su casa podrá hacer rehabilitación cardíaca, incluir los datos que los cardiólogos nos han indicado y eso podrá verlo en tiempo real el profesional dentro de su consulta de cardiología. Tenemos también el perfil de enfermedad inflamatoria intestinal, un perfil farmacológico de oncología, también podrá hacer seguimiento el personal de farmacia, perfil de paciente palliativo, de dolor crónico y también queremos incorporar los sensores de monitorización, en este caso de glucemia o cardiológicos, también dentro de este modelo. Como podéis ver, la flexibilidad de esta herramienta es, enorme y podemos incluir cualquier tipo de proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo ven los pacientes? Los pacientes lo ven sobre un calendario. En el calendario ves que cada día tiene unas actividades que hacer y el paciente va a pinchar con un margen de tiempo en cada una de estas actividades, como podéis ver en esta imagen del día, y en cada uno que pinche, pues le indicará que tiene que tomar la tensión o hacer un cuestionario como este de aquí o hacer la saturación de oxígeno, ¿vale? Y está todo sobre calendario. Entonces, en esta imagen podéis ver cómo de un paciente, esto también es de real, ¿no? Un paciente puede pinchar en el glucómetro y poner sus datos y colgarlo y confirmarlo y ya está avanzado, ¿no? Ya está lanzado a Telea. Eso también lo podemos hacer directamente con los monitores cuando lo tengamos listo, que yo creo que será en poco tiempo, con los sensores de glucemia, también incorporarlo aquí. Quiero hablaros de TeleaCovid, que como habéis visto ha supuesto un despegue muy importante, porque nos hemos dado cuenta que no solo era que podemos utilizar Telea, que lo teníamos previsto para utilizar con pacientes crónicos, también para pacientes agudos. Y yo creo que ahí hemos tenido muy buena visión, ¿no? Porque nos ha permitido seguir a muchos pacientes en su casa, completamente monitorizados por equipos en la primera ola que habían sido hospitalarios y ahora están haciendo esa atención primaria, pero tenemos una información diaria de la situación de esos pacientes, tanto a nivel de saturación de oxígeno, ya que le hemos nosotros ofrecido y le estamos cediendo los pulsosímetros a los pacientes, como de temperatura y sintomatológicos, ¿no? La sintomatología que tienen. En este sentido, lo que nosotros le pedimos a los pacientes que se integran en esta plataforma es, que tengan accesibilidad a los recursos tecnológicos, que tengan conocimiento de las herramientas, que tenga una confirmación diagnóstica de infección COVID, pero que no tenga criterios de ingreso hospitalario y, que tenga un soporte social y funcional adecuados, que es lo que dice el Ministerio y lo que dicen todas las guías y nosotros también, ¿no? De personal que le pueda ayudar en caso de necesario. ¿Qué le estamos midiendo a los pacientes de este perfil? Pues le estamos midiendo, ellos están midiendo la temperatura 3 veces al día, la saturación de oxígeno también 3 veces al día, la frecuencia cardíaca también se la miden 2 veces al día y la presión arterial. Con estas biomedidas, nosotros tenemos una información muy concreta y muy fiable de cómo está el paciente en su casa, ¿no? Y además hacemos cuestionario de patología respiratoria, que tiene que hacer 2 veces al día
una vez al día entre las 9 y las 12. Tiene que hacer también patología, bueno, otro tipo de patología de paciente crónico complejo que son opcionales, y pacientes con fragilidad también pueden incluir esa información. Como os digo, este proceso a nosotros, este proyecto nos ha aliviado mucho toda la carga asistencial a nivel hospitalario, porque ha ocurrido el caso de pacientes que se ha detectado una desviación de la pulsoximetría, se ha llamado al domicilio y se ha visto pues, que había sido o por una mala colocación del pulsosímetro, o porque realmente hubo una situación puntual de leve disnea, pero que después mejoró, con lo cual podíamos hacer ese seguimiento muy específico y muy fiable, ¿no? Y por último, quiero daros los números, ¿no? Los números de Telea. Estamos analizando muchas cosas, estamos haciendo encuestas de satisfacción. En general es buena, pero queremos hacer una encuesta, bueno, pues a gran escala. Pero tenemos datos, ¿no? El dato que os di antes es que 15.149 pacientes han sido seguidos en Telea desde su implantación. Este es el registro anual actual de pacientes monitorizados por Telea. Veis que actualmente tenemos 1.311 pacientes en el sistema de Telea COVID. Hay 1.689 pacientes en residencias monitorizados por Telea. Tenemos 538 pacientes en el perfil de hipertensión arterial, 415 en implantes cardíacos, bueno, y por ahí veis que también hay alguno, ¿no? Y en el histórico de Telea podéis ver que en Telea COVID ha habido 8.569 pacientes que nosotros hemos seguido por Telea, con este sistema de telemonitorización domiciliario, que en las residencias tenemos 1.945, y bueno, y ya veis que aquí, bueno, los números son más estables, pero bueno, como habéis visto, y os había dicho inicialmente, desde los 5.000 y pico de abril a los 15.000, bueno, pues es esta suma de pacientes, ¿no? Y os doy un dato. Esto es un estudio hecho sobre 50 pacientes diabéticos, hecho hace unos meses, en el que hemos evaluado la media de los pacientes, estos 50 pacientes, antes de introducirse en Telea y un mes después de introducirse en Telea, ¿no? Como podéis ver, la variable de índice de masa corporal ha bajado un 1,42%, de 32,39 a 31,93. La variable peso ha bajado un 2,24%, de 90,48 a 88,45. La frecuencia cardíaca ha disminuido un 8,56%, bajando 6 latidos por minuto, ¿no? La tensión arterial diastólica ha bajado de un 74,26 a un 65,57, de menos de un 11,7%. Y la sistólica, esto ha sido más espectacular, ¿no? De 134,79 de media a 115,41. Estos son datos que hay que tomar con cautela, evidentemente, porque no es un estudio rigurosamente hecho, ha sido una corte de 50 pacientes de forma aleatoria, pero puede dar una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y los tiros van por un sistema en el que nos da amplia satisfacción por parte del profesional y del paciente, que nos permite mejorar las variables de los pacientes en seguimiento, y, bueno, que vamos a avanzar por esta vía para, bueno, también tener más datos. Nada, muchas gracias a todos y todas por la atención y en principio, bueno, quedo pendiente, perdón, por las preguntas que nos hagáis. Gracias, bueno, que me hagáis. Gracias. Vale. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Como somos de calidad, pues nos has presentado resultados, nos has hablado de satisfacción de pacientes. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso